Amén. Bueno, buenos días a todos los que ya están conectados. Ahorita saludamos a los que se vayan conectando después. Estamos en el capítulo 5 de Primera de Corintios y estaba pensando justamente en la semana en dos palabras que aquí menciona que nos lleva a hacer un contraste. Me pareció interesante mencionarlo. Por ejemplo, en el capítulo 4:18, dice, mas algunos están envanecidos. Y lo menciona justo en referencia a lo que está sucediendo en la iglesia con las divisiones y pleitos y contiendas, ¿verdad? Y que algunos de los aparentemente líderes o personas quizá con más influencia en la comunidad de la iglesia, Pablo les menciona que están envanecidos o inflados, ¿verdad? Están como centrados en sí mismos, haciéndose más a ellos mismos. Y eso también implica el tema doctrinal, porque Pablo de alguna manera los reta, diciéndoles que ellos esperarían que Pablo no fuera. Dice, pero voy a ir. Voy a ir a vosotros y conoceré las palabras, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Creo que se había silenciado. Entonces, contrastamos a envanecidos del capítulo 4, 18, 19, y en el 5:2 lo vuelve a mencionar que algunos de ellos estaban envanecidos, inflados, llenos de sí mismos. Lo contrastamos con Primera de Corintios 1:5, que lo habíamos mencionado dentro de estos versículos. ¿Se acuerdan del 1:5? Que es una sección pequeña, pero que detalla o menciona claramente, así como una cápsula de lo que han recibido, ¿verdad? Hicimos una lista de la gracia que nos ha sido dada, fuisteis enriquecidos, el testimonio confirmado en ustedes, nada les hace falta y el Señor les va a confirmar hasta que sean irreprensibles y que han sido llamados a la comunión con su Hijo. Si se acuerdan de este 1:5, habíamos hablado de la gracia que nos ha sido dada, lo que tenemos de parte de Dios. Y entonces, por un lado, podemos contrastar lo que dice el 1:5, que fuisteis enriquecidos, contra estás envanecido. ¿Sí? ¿Qué les parece este contraste? Hay mucha diferencia, porque una cosa es que alguien te ponga por gracia en un lugar, en una posición, te otorgue algo, privilegios, capacidad, ¿verdad? La comunión con su Hijo, la gracia, la capacidad para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Fuisteis enriquecidos, piensen en eso. Y la otra, estás envanecido. Es como no tomar lo que te ha sido dado por Dios, sino inflarte a ti mismo, llenarte de ti mismo, estar lleno de ti mismo. Estar inflado es como estar inflado pero vacío por dentro. No hay nada que genere vida, no hay nada que genere
buena edificación para los creyentes, buena influencia para los creyentes, ¿verdad? Entonces, los resultados de ambas cosas, ahora estoy viendo que es lo que Pablo también está exponiendo, ¿verdad? Los corintios ya han recibido la gracia y están enriquecidos, tienen todo de parte de Dios para la vida cristiana, pero no lo están creyendo, no lo están usando, no lo están considerando. Y al contrario, están los más influyentes o líderes, están envanecidos y ese envanecimiento, llenos de sí mismo, está contaminando a la iglesia, está generando divisiones y orgullo, soberbia, ¿verdad? Incluso doctrina equivocada. Esas personas envanecidas lo único que van a enseñar es control, ley, verse a sí mismo, quién es mejor, competencia. Entonces, siguiendo con este contraste, me parecería también que es algo de lo que Pablo habla en sus escritos, en sus cartas, es la ley y la gracia, ¿verdad? La ley te dice qué hacer, qué puedes hacer por Dios, pero no te da la capacidad para hacerlo, la ley. Y en cambio, la gracia es qué es lo que me ha dado Dios y esa es la capacidad o la fuente de mi vida cristiana, ¿sí? En fe, en obediencia, en vida espiritual, ¿sí? En fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, este mismo contraste me parece que es lo que está mostrando aquí. La ley te hace envanecido porque tú estás obrando, trabajando, sirviendo, mejorando tu vida o tratando. Y la gracia, que es recibir y creer lo que hemos recibido de parte de Dios, nuestra posesión y lo que somos en Cristo. Y luego también el contraste que hace Pablo entre la carne y el espíritu, como respuesta o como fruto de lo que creemos que somos, viene el fruto. Entonces, aquí se está manifestando fruto de la carne, ¿verdad? En pleitos, contiendas, divisiones, y eventualmente, si sigue por ese camino, esta iglesia va a dividirse, va a terminar separada, ¿sí? Van a terminar lejos unos de los otros. Y lo que la carne produce es división, lo que el espíritu produce es unidad. Sí, entonces vean estos contrastes que están tan claros. Es enriquecido contra envanecido, la gracia y la ley, el espíritu y la carne, la unidad y las divisiones. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario de esto? ¿Alguna observación? Esto es como para iniciar aquí este comentario con este contraste de enriquecidos o envanecidos. ¿Algún comentario? Si no, para continuar. Bueno, ese envanecimiento también está evitando que la iglesia crezca sanamente. Ese envanecimiento está permitiendo esta situación del capítulo 5. Lo que dijimos aquí en el 5.1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Sí? Creo que lo que leímos la semana pasada, que Pablo dijo, esa es la manera que enseño en todas las iglesias. ¿Sí? En todas partes, en todas las iglesias. Esto es lo que Timoteo sabe enseñar
Y también acá en el 5:17, 7:17, Pablo dice, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, esto que sucede aquí en el capítulo 5 es un caso de una persona que también está envanecido, está viviendo en la carne, en lo que ve, en lo que siente, ¿verdad? Y está cometiendo un pecado grave que no solamente le daña a él mismo, sino está dañando también a la iglesia, a la congregación. Está contaminando y quizás parte de las divisiones. Y el asunto que este envanecimiento está cegando los ojos de alguna manera para que no hagan algo al respecto. No están haciendo nada al respecto. Hay cosas evidentemente que en las iglesias suceden. Vamos a llamarle por decir algo en lo oculto, en lo secreto, en lo personal. Cada uno sabe sus debilidades, sus luchas, sus faltas, ¿verdad? Y busca ponerse a cuentas con el Señor y tener fortaleza en el Señor para vencer tentaciones o superar o vivir en el Espíritu para tener su fruto constantemente, ¿verdad? En paz, en amor, en gozo. Incluye este asunto de la pureza, de la fidelidad en el matrimonio, la pureza en los jóvenes antes del matrimonio, el guardarse de inmundicia o de inmoralidad, ¿verdad? Hoy el mundo está, pues no sé si antes también, pero si lo comparamos o si pensamos en las historias bíblicas de Sodoma, lo que pasaba ahí en Corinto, involucrado el tema de inmoralidad con el tema de ídolos, que tal vez también Pablo, más bien no tal vez, sino Pablo lo menciona un poco más adelante también, trata específicamente de estos temas, pero hay mucha presión de nuestra cultura y poca acción respecto en la iglesia para tratar estos temas. Entonces hay cosas que en lo personal cada individuo, cada creyente tiene sus luchas, ¿verdad? Y tiene sus victorias y está confiando, pero luego hay cosas que son evidentes, están claras a la vista de todos y parece que ser el caso de que no era solamente algo oculto que Pablo reveló, sino todos lo saben, todos lo han visto. Parece que todos los hermanos o hermanas en medio de la iglesia saben del tema, ¿verdad? Y no han hecho algo al respecto. No han tomado ninguna acción. Y la falta de acción implica también falta de amor, falta de cuidado por la iglesia. Los líderes o los ancianos en las iglesias, Dios los usa justamente para cuidar al cuerpo y cuidarlo de este tipo de cosas también, ¿verdad? En disciplina, en llamar la atención, en amonestación, en ayudar o animar, a aconsejar a los creyentes con base en la palabra, entender que tenemos victoria sobre estas cosas de la carne, ¿verdad? De los ojos, de la atracción del mundo, del pecado que atrae. Entonces, la iglesia es responsable por enseñar lo que tenemos en Cristo, lo que somos, con lo cual hemos sido enriquecidos para vencer al pecado, librados de la esclavitud del pecado, tener victoria en Cristo, incluso en estas cosas de inmoralidad que el mundo pasa por alto, ¿no? El mundo, no sé cómo explicarlo, pero vive mayormente sin Dios y pensando que estas cosas de inmoralidad, pornografía, infidelidad,
¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Que no provocan problema, ¿verdad? Que es algo que quiero aquí y ahora, que me gusta, que lo hago y que es como tener hambre y comerse una hamburguesa y ir adelante, ¿no? Realmente el tema sexual, inmoral, de inmoralidad, de moralidad, de pureza, es algo que la Biblia enseña y, y nos enseña a guardarnos de la inmoralidad. A los jóvenes es huye de las pasiones juveniles, guárdate en pureza, el matrimonio en unidad, son uno solo. Más adelante habla también de estas cosas. Entonces, ese envanecimiento de los creyentes le provocaba que no hicieran nada al respecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, a ver qué piensan. En este capítulo 5, Pablo enlista una serie de verbos. Si alguien quiere tomar nota, alguien que tenga ahí papel y pluma o lápiz. Vamos a anotar, creo que yo tengo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 cosas que los creyentes no están haciendo y que Pablo les dice que tendrían que hacer. ¿Sí? Lo repito. Si quieren, yo voy leyendo del capítulo 5, del 1 al 13, y alguien de ustedes o cada uno ahí anote los verbos que Pablo les dice que no están haciendo, ¿sí? No están tomando acción y evidentemente entonces es algo que ellos deberían hacer, ¿sí? Voy a leerlo. Si alguien tiene comentario mientras, ahí lo menciona. Dice el 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está el caso. El 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿sí? Y viene a continuación entonces los verbos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Esa es la primera palabra que pueden poner en la lista, ¿sí? Ellos ni siquiera se han lamentado por el asunto. Luego dice, para que fuese quitado. Ese es el segundo verbo, ¿sí? Debieran de haberlo quitado de en medio. Ahorita podemos comentar qué significa eso, qué es quitarlo de en medio de la comunión de los creyentes, ¿no? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pueden ponerlo como la tercera, he juzgado. Ellos no han hecho un juicio y aquí cabe resaltar que hacer un juicio, lo que Pablo está diciendo es, ustedes ni siquiera han distinguido si esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Y cuando Pablo dice, yo ya he juzgado tal cosa, es decir, yo sí he notado, yo sí sé que esto que está pasando es incorrecto, ¿verdad? Eso es hacer un juicio, es tener no es una opinión, sino es una definición de lo correcto y lo incorrecto, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y Pablo entonces entiende que este caso cae en lo incorrecto. Y es lo que Pablo dice, yo ya lo he juzgado, ¿sí? Ese es el tercer verbo que Pablo dice que los envanecidos o los de Corinto no han hecho. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Vamos por el cuarto verbo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pueden anotar quizá reunirse.
que tampoco lo han hecho, ni siquiera han platicado del asunto para ver qué hacer porque está afectando a la iglesia. Entonces Pablo les dice, reúnanse. En el 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Ese es otro verbo, entregarlo a Satanás. Si quieren, ahorita también comentábamos o qué significa eso, pues sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos leído en el libro de Lucas? El Señor Jesucristo lo menciona también. Y es no sé si decir que es un dicho, no solamente es un dicho, sino es algo práctico, algo que los judíos conocen, ¿verdad? De la levadura que infla la masa, aunque sea poca levadura, pero afecta, cambia la composición o las características de la masa, ¿verdad? Y aquí se refiere justamente al pecado, un pecado en medio de la iglesia. Como somos miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo, tarde o temprano va a causar problema, va a dañar y va a contaminar a los creyentes. Sí, va a dividir a los creyentes. Entonces, esta misma frase es la que usa el Señor Jesucristo allá en Lucas también, que ya habíamos visto. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Y les dice, limpiaos de la vieja levadura. Este podría ser otro verbo, limpiar, con esta acción de reunirse, ser quitado de en medio, entregar a la persona a Satanás. La iglesia tiene una limpieza, ¿sí? Dice, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de la sinceridad y verdad. Ahí subrayé yo sinceridad y verdad. Esa parte también no es un verbo, pero es como parte del contraste que les decía al principio. Parece que les está faltando por andar envanecidos, por andar en la carne, por estar con soberbia, buscando agradar a Dios bajo la ley, dando el fruto de la carne o las obras de la carne. El contraste entonces sería, si estás enriquecido, andando en la gracia, andando en el Espíritu produce su fruto y entonces en medio de los creyentes hay sinceridad y verdad. ¿Sí? Son palabras que son muy conocidas, muy sencillas mencionadas ahí, pero son profundas. A los creyentes en Corinto entendemos ahora que no había sinceridad entre ellos y menos hablar verdad, ¿no? Que las cosas no están siendo íntegras, transparentes entre lo que pasa ahí en los creyentes. Bueno, seguimos con los verbos, la lista de verbos. Ahorita, de los que hayan anotado los verbos, ¿nos los pueden enlistar, por favor? Veo que Lupita que está escribiéndolos, pero si hay alguien más también los podemos enlistar. Y luego dice el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, ese es otro verbo, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente,
borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. No juntarse a comer. La comida implica comunión, comunicación, integración, ¿no? Compañerismo. Y dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Y ahí parece ponerle un punto, un tanto final a este tema, ¿no? Y repite la palabra quitad entre vosotros. Es decir, esa es la conclusión de lo que deben hacer, ¿no? Entonces, son esta lista de acciones que por estar envanecidos, se están volteando hacia el otro lado, no están cuidando a la iglesia, están cerrando los ojos a lo que pasa en medio de la iglesia con este asunto que parece que todos lo saben, pero no están tomando ninguna acción y evidentemente va a afectar y va a contaminar a los creyentes. Bueno, aquí entonces, ¿algún comentario primero? ¿Alguna observación que tengan alguien? ¿Qué piensan? ¿Alguna comentario, observación, preguntas? Nada. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dar fruto con, o sea, primero la carne o sea, y cuál primero el espíritu? O sea, ¿cómo es eso? No, o sea, no lo entiendo. Sí, gracias por la pregunta. Mira, si nos vamos ahí a Gálatas, si quieres anotar ese versículo, Gálatas 5, Pablo en otra de sus cartas abunda acerca de este tema. Gálatas 5, por ejemplo, en el versículo 16, ahí está el contraste otra vez, que dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí comienza con ese contraste otra vez, ¿verdad? Cada creyente, cada persona tiene la oportunidad, la posibilidad cada día de confiar en lo que Dios nos ha dado y andar en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo nos domine, y también tiene que ver con Romanos 6, considerarme muerto juntamente con Cristo, ¿verdad? Mi posición en Cristo, muerto juntamente con Cristo. Y entonces el Espíritu Santo está en libertad para vivir su vida o vivir la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y el contraste de andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne, pero andar en la carne o satisfacer los deseos de la carne, del versículo 16, tiene que ver con verte a ti mismo, tratar de vivir tu vida para ti, ¿sí? Lo que te gusta, lo que ves, lo que deseas. Tú eres la persona más importante. No tomamos en cuenta a Dios, sino yo hago lo que yo quiero, pues yo soy el centro de mi vida, y eso implica lo que Pablo menciona acá, es envanecimiento, estar lleno de uno mismo, ¿verdad? Dominado por lo que quiero y lo que veo. Entonces, repito, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, son opuestos, son contrarios, ¿verdad? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí viene la lista, Azucena. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
que era lo que estaba pasando en 1 Corintios 5. 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. También es lo que estaba pasando en Corinto. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es vida de Dios en el creyente, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos también por el Espíritu. Entonces, eso es que Pablo solamente cartas. Se está cortando, Rafa. ¿Se están cortando? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan ya? Ok, gracias, Sí. perdón. Entonces, Azucena, de esto es lo que está hablando Pablo, pues, ¿verdad? Cuando queremos agradar a Dios bajo nuestros propios términos, realmente no considerando lo que Él nos ha dado en el Espíritu, la co-crucifixión, la identificación con Cristo, ¿sí? Entonces vamos a estar dominados mayormente por la carne, por nuestra vista y nuestros deseos, lo que va a producir en nuestra conducta y alrededor nuestro, cosas pues, contiendas, enemistades, pleitos, celos, ¿sí? Pero el andar en Cristo o el andar en el Espíritu, considerando, creyendo lo que Dios nos ha dado en su gracia, siendo enriquecidos en Él, ¿sí? Me deja a mí fuera del cuadro y el Espíritu Santo vive la vida de Cristo en mí o reproduce la vida de Cristo en mí, lo que yo no puedo hacer. Y es una dependencia de todos los días constantemente en lo que Dios me ha dado. Y eso es andar en la gracia, vivir en la gracia de Dios o capacitado por la gracia de Dios. Y el fruto evidente en mi conducta y alrededor mío es en amor sincero, en gozo, en paz y en unidad, ¿verdad? Una pregunta. ¿Alguien Gracias. aclarar algo al respecto? ¿Alguien? ¿Nadie? Si quieres, entonces vamos con esta luna. ¿Tú la tienes o alguien más o quién la tiene? Rafa, te sigues cortando, Rafa. Se volvió a cortar lo que dices. Ay, qué mal. A ver. No sé qué pasa aquí.
Bueno, a ver si se mejora un poco, pero ¿quién quiere enlistar los verbos que escribieron? Pues yo escribí, pero en el 1 y el 2 escribí muchos verbos. Bueno, detecté muchos verbos, pero pues tú me dices nada más cuáles son. Por ejemplo, A en ver. el versículo 1 dice oír y fornicar. Ok. Algunos, Más bien, y tener, pero pues creo que nada más son específicos los que tú quieres que se analicen. sí, por ejemplo, En el 1, en el versículo 2 es lo que les dice, no debierais haberlos lamentado. Ese podría lamentar. ser el primer Ok. verbo. Sí. Ujú, ok. Uno, ahí mismo, para que fuese claro. Y si lo traducimos si tomaras estos textos, como Pablo dice, es la manera que enseño en todas las iglesias. Este sería nuestro manual de qué hacer cuando haya un caso de estos en medio de los creyentes. ¿Sí me explico? Si hay un caso como esto, parecido, o quizá no tan grave, pero hay un caso de inmoralidad en medio de la iglesia y lo sabemos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, número uno, lamentarse porque es un pecado que ofende a Dios y que ofende a las personas, ¿sí? Que separa familias. Entonces, número uno, lamentarse. Número dos, quitarlo de en medio. Número tres, juzgar el Juzgar. asunto. En el versículo 3, juzgar el asunto, que sepan claramente que eso es algo incorrecto, que eso es algo malo, que eso es un pecado. ¿Sí? No decir, bueno, no sé, quién sabe, pues tiene su corazón y quizá estaba en problemas, ¿sí? Como que no definir si eso es bueno o eso es malo. No, claramente Pablo dice, yo lo he juzgado y eso que está pasando es claramente malo, es un pecado grave, pues. Entonces, vamos entonces, número uno, lamentarse. Número dos, quitarlo de en medio. Número tres, juzgar el asunto como malo en este caso. Número cuatro, reúnanse. Número cinco, que sea entregado a Satanás. Número seis, limpiarse, o en ese mismo contexto, al quitarlo de en medio, la iglesia se está limpiando. Y siempre sucede esto. ¿Qué piensan en esto? Cuando hay una disciplina de este tipo en medio de la iglesia, también es un mensaje para toda la iglesia, ¿sí? Es decir, la iglesia no puede apapachar o hacerse de la vista gorda o voltear para el otro lado en casos como estos, porque afecta y contamina y daña a las familias, a los creyentes, a los hijos, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que estar alerta de estas cosas y por eso es no solamente un mensaje para el que ha cometido este asunto, sino también un mensaje para la iglesia, ¿verdad? Y luego el siguiente puede ser, no se junten, ni siquiera coman y quitarlo del medio. Eso es lo que tendríamos que hacer o la iglesia tendría que hacer o una iglesia tendría que hacer si hay un caso como estos. ¿Qué piensan? Rafa, quizás, Sí, perdón, quizás en el versículo 6 también podría incluirse el de que no se jacten, porque estamos viendo que bueno, no se entregó a Satanás, no juzgaron, luego no se reunieron y
o sea, no conformes con no reunirse, se jactaron. Entonces podría ir ese en el versículo 6, el que no se jacten, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, también, sí. O sea, aparte lo celebraron, pues. Sí, no entiendo qué haya pasado con estos hermanos tomando esta actitud. Dicen, no es buena vuestra jactancia. No sé si eso también tiene que ver con el pensar que uno es más que los otros o que uno es más bueno y decir, bueno, yo no soy como él, pues, ¿verdad? Nosotros no estamos haciendo lo que él está haciendo, pero tampoco están haciendo nada al respecto para restaurarlo, amonestarlo. Y eso es lo que Pablo les está llamando la atención, ¿no? Que no están haciendo nada al respecto. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿Qué significa que sea entregado a Satanás? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Qué significa que sea entregado a Satanás? ¿Nadie? ¿Un pensamiento? Rafa. ¿Qué piensa? Puede ser que no acepte, puede ser que no reconozca, porque cuando uno acepta y reconoce delante de Dios, es diferente a cuando está Satanás a un lado, no reconoces ni aceptas. Ese es mi. ¿Que esa persona no acepte la reprensión? Que no acepte su error, que no acepte su pecado, que no acepte su error principalmente. Ok. Marcos, ¿sí vas a decir algo? Sí, es entregarlo, como decir, entregarlo a su pecado. Si él no lo quiere dejar, pues entregarlo a su pecado y sacarlo de la iglesia. Eso sería. O sea, porque también cuando vemos en Romanos, dice que Dios los entregó a su pecado. Si ellos querían Exactamente. seguir pecando, bueno, los dejó ahí. Sería eso. Sí, tiene que ver con eso, porque si la iglesia o los líderes o los ancianos se reúnen en oración, juzgan el asunto y saben que es incorrecto, hablan con el hermano, incluso considerando los procedimientos que también mencionan en los evangelios de ve tú con él, si acepta la reprensión, has ganado un hermano, si no acepta, trae un testigo para que en boca de 2 o 3 testigos todo esté claro, y si no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de opinión, pues entonces dice, tenlo como publicano. Es algo similar, pues entonces no puedes estar en la comunión o en la comunión de la iglesia. Y tienes que salir, pues, porque no te arrepientes, no ves lo que estás haciendo. Entonces, esa acción de disciplina en medio de las iglesias es justamente ese punto de que sea entregado a Satanás. Ahorita les comento algo de las autoridades. Esto creo que también es interesante. Sí, Víctor, ¿ibas a decir algo? No, era precisamente lo que comenta Marcos. O sea, quizás como hay un tema ahí de un testimonio, un mal testimonio que puede estar dañando a toda la congregación, obviamente después de, como bien comentas, del proceso bíblico en el cual debe haber una exhortación, y en su momento una disciplina, y aún así no existe el cambio o la restauración o no está de acuerdo con esa restauración, pues obviamente es la separación de la iglesia, ¿no? Y para que ahora sí que Dios trabaje en su corazón, ¿no? Y como dice Marcos, entregarlo a su pecado, pues seguramente en su pecado tocará fondo y el Señor trabajará en su corazón, y es algo, lo que hemos visto en la iglesia tanto, ¿no? Que de plano no podemos como congregación, obviamente no se trata de la congregación, sino se trata de Dios actuando a través de la congregación, y quizás la cosa es que llega a fondo y que Dios trabaje en la vida, porque
pues está la disyuntiva de si es creyente o no es creyente, se congregaba, pero ahí no podemos saber ese tema, ¿verdad? Aún con estas cosas tan aberrantes. Sí, exactamente. Si está simulando ser cristiano y está en medio de la iglesia, pues con más razón no tiene que estar ahí, pues. Y si es un creyente que está siendo dominado por su carne y está tomando estas decisiones y estas acciones, pues esa acción de quitarlo de la comunión de la iglesia, con la iglesia, desearíamos que le trajeran arrepentimiento, que se arrepienta, que vea su pecado y tenga misericordia de parte de Dios para ser restaurado, ¿no? Pero como quiera, esta es la acción que Pablo está diciendo que tienen que tomar. Martín, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, gracias, pastor. Precisamente por eso es tan importante no ignorar la doctrina del tribunal de Cristo, que Dios. Porque por eso se derivan las consecuencias de lo que este hermano en Cristo está experimentando en este capítulo 5. Ahí vemos, por ejemplo, que sí es salvo, porque dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero la salvación de su alma en el día del Señor. Entonces sí es un creyente. De hecho, en 2 Corintios vemos cómo es perdonado y restaurado, y cómo el Espíritu Santo produjo en él un arrepentimiento según Dios para salvación, para restauración, no para muerte. Entonces la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación de la cual no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7, versículos 10 y 11. Entonces la primera consecuencia de caminar por un tiempo muy prolongado en la carne, en nuestras propias fuerzas, oponiéndose bajo la ley, a tal momento que podemos llegar a endurecer nuestro corazón, a tomar en cuenta el pecado como algo ligero y caminar así por un tiempo muy prolongado, es la disciplina del Señor. De esto nos habla Hebreos capítulo 12. Ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce frutos apacibles de justicia a los que por esta disciplina son ejercitados, Hebreos 12, versículo 11. Y el propósito es que el Espíritu Santo nos haga participar de la santidad de Dios, de reproducir la vida de Cristo en nosotros, porque solamente de esta manera somos libres del poder del pecado. Esa es la primera consecuencia de caminar en la carne por un tiempo muy prolongado, la disciplina de Dios. Pero si después de un tiempo muy prolongado, ni aún siendo disciplinados por nuestro Padre Celestial que nos ama, y como nosotros a nuestros hijos que amamos disciplinamos, pero ni aún así cedemos ni nos sujetamos al Espíritu Santo, entonces viene una segunda consecuencia, que es la muerte física. Y es ahí donde dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Entonces, como ya no vamos a honrar al Señor, el Señor decide llevarnos a casa antes de tiempo, porque estamos caminando en la carne por un tiempo muy prolongado, tal vez por años. Y viene una tercera consecuencia de caminar en la carne y no sujetarse a la disciplina de Dios. No solo la muerte física, sino una tercera consecuencia, que es pérdida en el tribunal de Cristo, porque escondí la luz de Dios debajo de un almud, y lo que viví desde que nací de nuevo hasta que abandoné este cuerpo, lo viví para mí mismo y no para Cristo. Y eso se quema en el tribunal de Cristo. Y eso nos hace sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. Es heno, madera y hojarasca. Y el Espíritu todo el tiempo quiere producir oro, plata y piedras preciosas, pero con nuestra carne le estorbamos, porque el Espíritu no trata con la carne, no obra en la carne. El fin de la carne es la cruz. Pero si yo ando centrado en mí mismo y empiezo a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, entonces quiere decir que no estoy sujetándome a la disciplina de Dios. Y he conocido varios hermanos, sin decir sus nombres, que han pasado por cosas así. En lo personal, a mí Dios me ha disciplinado también, pero he visto algunas veces que algunos hermanos creyentes, al igual que este hermano de 1 Corintios 5, que sí es salvo, y después de que Dios lo disciplina por mucho tiempo, algunos no se sujetan al Señor, a la disciplina del Señor, no que se pongan bajo la ley, sino que se humillen bajo la poderosa mano de Dios, y entonces Dios se los tiene que llevar.
Sí, eso sucede, exactamente. Sí, Pablo parecería ser un poquito duro o cargado hacia un extremo de insensible o de dureza, pero realmente estamos hablando de la iglesia de Dios, pues, ¿verdad? Y de la acción o del cuidado que los ancianos o líderes que cuidan a la iglesia que Dios ha puesto, están mostrando amor por el cuerpo, están mostrando cuidado por el cuerpo en estas cosas, ¿no? Entonces, con todo lo doloroso que pudiera ser este proceso, pero es algo que Pablo está diciendo que tienen que hacer, que no se envanezcan, no se jacten, no volteen para el otro lado, sino tomen estas acciones claramente definidas al respecto para cuidar a la iglesia de Dios. Quiero mencionar, tengo pocos minutos, pero en Romanos 13 y Primera de Pedro 3 son dos textos que hablan acerca de las autoridades. Por ejemplo, si ven Romanos 13, vamos rápido ahí. ¿Alguien quiere leer Romanos 13 del 1 al 3, por favor? Sí, yo lo tengo. Adelante. Sométase Lupita. toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Este es un tema también un poco largo, pero podríamos continuarlo la próxima semana, pero es muy interesante que en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, de Romanos 13, resulta que en Roma el emperador es el famoso Nerón, ¿verdad? Despiadado, asesino, corrupto, tantas cosas que hay ahí en la historia escritas acerca de Nerón. Y parecería como que Pablo está en otro planeta diciéndole a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Este es todo un tema muy interesante porque si han escuchado por ahí hablar acerca de las sombrillas de protección que luego han sido malinterpretadas o menospreciadas, ¿verdad? Pero alguien ilustró este tema de las autoridades como unas sombrillas, ¿verdad? Ponernos bajo la protección de Dios. Las autoridades, Dios las permite, Dios las puso para que hagan dos funciones. Entre otras cosas, bueno, puedo mencionar otras, pero aquí menciona en el versículo 3, están para infundir temor al malo, infundir temor al que hace lo malo. Esa es la primera. Y la segunda es alabar al que hace lo bueno. Son como que dos funciones básicas de lo que se puede desprender su servicio. Y toda autoridad es un servidor de Dios. Y evidentemente hay muchos servidores que están bajo, o más bien puestos en algún lugar de autoridad, que no están sirviendo a Dios en estos dos aspectos. Infundir temor al malo y alabar al bueno. ¿Sí? Pero la instrucción bíblica es que el creyente se ponga bajo la autoridad, bajo la sombrilla de autoridad, porque en esa autoridad tenemos protección, tenemos dirección, tenemos provisión, y de ahí los hijos que están bajo la autoridad de los padres, los ciudadanos en el gobierno y, ¿cómo se llama? La iglesia bajo los ancianos. Dios ha puesto un grupo de ancianos como autoridad en la iglesia y la iglesia está protegida en
en esa sombrilla, digamos, de alguna manera. Y también ahí en Corintios, Pablo menciona la mujer sujeta al marido, Cristo es cabeza del marido y Cristo sujeto a Dios. Ahí está también ilustrado estas sombrillas, ¿verdad? De autoridad. Entonces, cuando se habla de que este hombre sea entregado a Satanás, es que en esa sombrilla de la iglesia, donde la iglesia está protegida por Cristo y los ancianos, esa persona es sacada de esa comunión. Y cuando una persona sale de esa sombrilla de protección, entonces está expuesta a los ataques de Satanás. Está expuesto a los ataques de Satanás. Esto no sé si está claro tan rápido que lo dije ahorita, pero vamos a pensar en un hijo o en una hija, ¿sí? Dios ha puesto a los hijos bajo la protección y dirección y cuidado de los padres. Cuando hay un hijo rebelde que se sale de la casa o se sale de la autoridad y de la protección de los padres, ¿verdad? Que enojado se sale de la casa para vivir su propia vida, pues peleado, enojado, desobediente, ¿sí? Es que el hijo se sale de la protección, de debajo de la protección, y ahora está expuesto a los ataques de Satanás. Cuando un joven hace esto y se sale de la casa o de la protección de los papás en desobediencia y en rebeldía, es muy probable o está expuesto a la influencia de los amigos, a las drogas, a la rebeldía, a andar por sí mismo, pues, sin protección, sin dirección, sin provisión. Y ese es el caso con este hombre, quítenlo de la comunión en la iglesia y está expuesto a los ataques de Satanás, quizá para destrucción del cuerpo, que termine su vida, pero que su alma sea salva, para que tenga salvación eterna su alma, ¿verdad? ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación, preguntas de esto? ¿Nadie? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Yo, Bueno. mi única pregunta, Rafa, sería, por ejemplo, una persona que ya estuvo en una iglesia y que de alguna manera pierde este camino. Hemos hablado en algunos casos de la salvación, ¿no? Si se pierde o no se pierde la salvación, pero con ese versículo que leíste hace rato a Asu de Gálatas, donde dice que quien practique todas esas cosas no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo debemos de tomar? Si se pierde entonces la salvación o no se pierde, pero pues va a tener su consecuencia en esta vida, en este plano. ¿Cómo lo debemos de tomar ese versículo? Sí, realmente la salvación descansa, o sea, la salvación eterna del alma descansa no en lo que nosotros podamos lograr. Nosotros no alcanzamos la salvación, ¿verdad? Por nuestros méritos. Por lo tanto, no la vamos a perder por nuestras acciones tampoco, ¿sí? Sino la salvación eterna de nuestra alma descansa en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo ha sido suficiente delante de Dios para salvarnos y guardarnos en esa posición eterna. El asunto aquí justamente es que, ¿cómo se llama? En este caso, es un niño o una persona, un niño espiritual, una persona carnal que está siendo dominado fuertemente por su carne y está ignorando lo que tiene de parte de Cristo en incredulidad y en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Entonces, el caso es muy claro que el alma es salva, no pierde la salvación en este caso, pero puede pasar una disciplina muy fuerte, incluso de que la vida se le sea quitada para destrucción de la carne. Y es algo que no podemos saber en el caso de cada persona, pues, ¿verdad?
Cada persona tiene su propio progreso o proceso de crecimiento, pero sí debe ser muy evidente en el caso de una persona que cae en algún pecado o que está jugando de alguna manera o caminando por la línea delgada de, bueno, voy a andar con ciertas cosas aquí, al fin no pasa nada, ¿verdad? Tiene que aprender a través del camino difícil que puede ser disciplinado por Dios para que sea arrepentimiento, para que tenga arrepentimiento y pueda regresar a la fe, ¿verdad? Yo sí creo que el arrepentimiento genuino es parte de nuestro proceso de crecimiento, pues de dependencia de Dios. A veces pensamos que no es tan grave, pero tenemos que aprender a depender y a confiar en la obra de Cristo, pues para depender en la obra de Cristo en nuestras vidas y tener el fruto del Espíritu. No sé si contesté la pregunta, pero hay cosas que no podemos saber si una persona es salva o no. Solamente Dios va a determinar ese asunto, pero sí tiene que haber fruto evidente en los creyentes verdaderos, ¿no? Incluso el arrepentimiento puede ser un fruto verdadero. Gracias, Rafa. No, de qué. Bueno, ¿quién nos despide en una oración?